Bueno, como ya sabemos, el alzamiento militar en la península fue el 18 de julio del año 1936 y hubo zonas, provincias, regiones que automáticamente se declararon a favor del alzamiento y otras en contra. Guipúzcoa y Vizcaya fueron las provincias que en principio no se juntaron en el alzamiento, como así fue luego a la postre, y otras como Álava o Navarra pues fueron provincias que siguieron el lanzamiento el 18 de julio. En la comarca, pues bueno, el alzamiento se vivió con relativa normalidad. Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo era frecuente que hubiera revueltas, levantamientos de tipo militar y de otro signo, y por lo tanto, al ser un hecho que era relativamente común en aquellos tiempos, bueno, pues se vivió la situación con relativa normalidad en Irún y Hondarribía. Esto no quiere decir que, bueno, pues que hubiera cierto interés y cierta preocupación entre la población por los destinos, por el futuro el recorrido de este levantamiento. Así, pues las fuerzas políticas y sindicales, a través de sus militantes y simpatizantes, mostraron gran interés y preocupación a la vez por ello. Y bueno, pues en estos momentos iniciales se vivió con esa preocupación, como os digo, por ver el futuro, hacia dónde, qué recorrido iba a tener este alzamiento. Bueno, en principio la comarca vamos a diferenciar Irún y Hondarribía. En Hondarribía la fuerza predominante era el Partido Nacionalista Vasco, y en Irún las izquierdas de la República, los grupos de izquierdas tenían una preponderancia notoria en lo que es la ciudad, y por encima de estas formaciones era el Partido Socialista Obrero Español, el partido mayoritario en Irún. Esto sí nos sirve ya como una explicación para ver la importante resistencia que hubo aquí, la enconada resistencia que hubo frente a los atacantes que venían de Navarra, en concreto de Pamplona, donde se formaron las columnas que atacaron por diversos puntos en Guipúzcoa. Por lo tanto, pues se organizaron unas milicias populares de grupos de izquierdas, de republicanas, comunistas, socialistas y también los anarquistas, que en gran número vinieron de fuera a auxiliar, a ayudar a contener este avance de los alzados que venían de Navarra. ¿Cómo se desarrolló más o menos la batalla y la mayor diferencia un poco en el material y en la formación, ¿no? Pues sí, hay que tener en cuenta que hay dos bandos, digamos los que están defendiendo la Segunda República, en su mayoría civiles, milicias populares, frente a un ejército profesional como es el que viene de Pamplona en mayor medida, apoyado también por falangistas, por requetés, que son milicias carlistas, guardias civiles, etcétera, y son dos bandos que tienen unas diferencias que van a ser decisivas, determinantes a la hora de entender la victoria de unos, el triunfo de unos y la derrota de otros, por lo menos aquí en la comarca del Bajo Bidasoa. Y es que los grupos, las columnas que venían de Pamplona venían bien equipadas, bien armadas, con una disciplina militar, conocimientos en estrategia, en tácticas militares, a diferencia de los defensores de aquí. Había muy pocos militares profesionales entre los defensores y bueno, pues por mucha ilusión y mucho interés que hubiera en derrotar este alzamiento, al final lo que prevaleció fue el conocimiento en tácticas militares, el armamento, la ayuda también de armas tales como los aviones, como la artillería pesada, como los barcos de guerra que estuvieron aquí, que en una combinación de ambos grupos, por tierra, mar y aire, los atacantes lograron conquistar y tomar la comarca. Los mayores combates se desarrollaron en la zona montañosa y una vez que cayó ya esta plaza, San Marcial, pues de ahí había un paso libre, ¿no? Pues así es, si veis a mis espaldas vemos lo que son las montañas meridionales de Irún, detrás está Navarra, y los atacantes principalmente empezaron a subir estas pendientes por el otro lado, y los defensores jugaban con una relativa ventaja al tener las posiciones cimeras en alturas, tales como los puestos de Paogaña, de Erlais, de Ayaco Arría, de Picoqueta, que les daba una ventaja inicial, porque al estar en alto los atacantes tenían que subir y tomar esas posiciones, esas cotas, y eso fue una ventaja relativa. Luego, a la postre, como os digo, por lo que son los conocimientos
en estrategia militar, la disciplina, pudo con la ilusión y las ganas de los defensores de intentar sofocar este alzamiento, y en esta zona, en lo que es las montañas, se libraron los combates más cruentos de Irún. Y aquí en la ermita San Marcial, no exactamente en la ermita, pero realmente, si somos un poco más precisos, los combates se libraron, los decisivos, en lo que es hoy el actual campo de tiro y donde están ahora mismo situadas las antenas, aquí a mi derecha. En esas posiciones ya de ascenso, ahí es donde se libraron los combates más duros entre los defensores y los atacantes. Una vez caído San Marcial, al día siguiente, si no me equivoco, se toma Irún y ocurre uno de los mayores dramas que ha habido Irún, que es el incendio. Ya ha quedado bastante claro cuáles son los motivos, pero podrías explicarlo. Sí, efectivamente, la caída de San Marcial, de esta cota, fue decisiva, y la población ya entendió, históricamente ha sido así también, que Irún era ya una ciudad, digamos, abierta, perdida para la causa republicana. Entonces hubo pues un drama urbano, que fue el incendio de Irún, parejo también con el drama humano, que fue el éxodo de la población. Dos circunstancias terribles para la Irún y la comarca. Para Hondarribia también, pues la población huyó en desbandada, gran número de personas tuvieron que huir ante la guerra, y pues fue una situación caótica y lamentable para lo que fue luego ya el futuro de la comarca a nivel humano, de falta de recursos humanos, como también de lo que fue la gran cantidad de patrimonio edificado perdido. Toda esa gente que tuvo que huir, más o menos, se puede hablar de cifras, de números. No hay cifras exactas, no hay un balance, digamos, estadístico del número de personas que huyeron, que buscaron refugio en otras partes. Hay datos, evidencias ya desde mediados del mes de agosto, cuando ya empiezan a recrudecerse los bombardeos sobre Irún y Hondarribia por parte de la aviación, por parte de la Marina y de la artillería pesada. Ya, por ejemplo, en el caso de Hondarribia, ya a mediados de agosto hay un decreto de la autoridad local para la evacuación de mujeres y niños. A medida que van avanzando los días, estamos en la segunda mitad de agosto, pues esta situación de huida, de buscar refugio en otras partes, va en aumento, va increciendo, a medida también de que el frente se va acercando a la población. Ya la situación digamos, más fatídica corresponde a los días 30 y 31 de agosto, cuando ya hay una desbandada en lo que es la huida de gente de Irún y Hondarribia, que atraviesan los puentes internacionales, o bien también con la ayuda de los arranchales cruzan en embarcaciones lo que es la bahía de Txingudi para pasar a Hendaya. Este es uno de los destinos, Hendaya y Lapurdi, de muchos de los huidos, de los que van buscando refugio, y hay no pocos que encuentran acomodo en casas de Lapurdi, de familiares y amigos. Otros optan por irse a tierra adentro a buscar situaciones más seguras en la retaguardia, quiere decir esto en Guipúzcoa o Vizcaya, dirección Vizcaya. Y los que llegan a Hendaya, pues a su vez también van a objetivos, digamos, a lugares diversos. Unos que quieren también seguir luchando contra los alzados, pues atraviesan el sur de Francia, y por Cataluña prosiguen la lucha contra los nacionales. Y otros pues optan por quedarse en Francia, y como se ve, pues una situación diversa en cuanto a los destinos y los lugares de acogida. A la larga, para el gobierno francés, la situación de gestionar esta gran avalancha de refugiados fue un problema bastante serio, porque al principio pues se les cogía con los brazos abiertos, pero cuando empezaron a ir a más, ya a nivel de toda la frontera pirenaica, que fue masiva la huida, ya se convirtió en un serio problema para el gobierno francés. Así, más a nivel local, se habla bastante de la buena acogida que tuvieron los iruneses, hondarribiarras en Hendaya, ¿no? Por parte de... Efectivamente, no hay que olvidar que hay unos lazos de vecindad que ahora estamos intentando también, digamos, recuperar, que los hay, existen evidentemente, pero se quieren potenciar, y esto ya viene de muy atrás. Hay situaciones en la historia contemporánea de la comarca con actuaciones y vivencias solidarias significativas. Pues estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, o de la propia cercanía de unos y otros, que el río no es un obstáculo para cruzar, atravesar una frontera que para nosotros nunca ha sido tal.
Y bueno, pues yo creo que eso pesó mucho en las conciencias de los endayeses, de la población labortana ribereña del Bidasoa. Había también muchas personas que tenían familiares en Lapurdi, aquí en Endaya, en San Juan de Luz, en Biarritz, y amigos, y como os digo, esto fue una situación positiva para el buen acogimiento de muchos refugiados. Luego ya, años después, nos vamos ya a 1940, llega la ocupación alemana y, bueno, ¿qué consecuencias tiene esa ocupación y cómo se vive en Endaya? Incluso también habría refugiados ya instalados en la costa labortana. ¿Cómo se vivió esa ocupación? Pues la situación fue también un drama, lógicamente, para los habitantes de Lapurdi, y bueno, pues el recibimiento a los alemanes no fue tal. Por lo que tengo leído, les recibieron en sus casas, cada uno con las ventanas cerradas, y bueno, pues las palabras que más se oyen son de humillaciones, de miedo, de resignación, palabras que nos evocan una situación pues triste, penosa, de vivir, de convivir con unas tropas invasoras a las cuales se les tenía una nula simpatía. Y bueno, eso no quita para que hubiera también algún que otro colaboracionista, pero eran los menos. La situación en Endaya, aquí al lado nuestro, en la misma frontera, pues era de una población sumida en la dominación, en la ocupación, una zona militarizada, sobre todo en la zona de los puentes internacionales, donde el acceso estaba muy restringido, así como la zona costera de las playas, que no hay que olvidar que fue una zona donde se fue ocupada por baterías y por diferentes elementos de la llamada muralla del Atlántico, que construyeron los alemanes a lo largo de toda la fachada atlántica. Por tanto, el acceso era restringido, si no prohibitivo, para los endayeses y para la población de aquí local a estos sitios. Sin embargo, la relación entre alemanes y autoridades franquistas pues sería más estrecha en aquellos tiempos y bueno, pues era habitual también el paso de alemanes al otro lado de la frontera, etcétera, ¿no? Efectivamente, no hay que olvidar que Alemania ayudó a los franquistas al triunfo en la guerra civil con una notable ayuda en armamento. Y eso se vio luego pues en la confraternización que tuvieron ambos bandos, franquistas y nazis, aquí en la misma frontera. Yo creo que uno de los primeros actos de confraternización donde se ve esas simpatías fue cuando llegaron las primeras avanzadillas alemanas a los puentes, aquí a Endaya, concreto en el puente de la avenida, donde ya oficiales de alta graduación de ambos bandos se saludaron cordialmente. Cuando ya por fin ultimaron el avance de los alemanes aquí en el sur de Francia, estamos hablando ya de finales avanzado el mes de junio de 1940. Y sí, las relaciones fueron muy cordiales. De hecho, los alemanes pasaban aquí a nuestro lado, a Guipúzcoa, pues a hacer un poco de turismo. Iban uniformados, no obstante, bueno, pues sí, sin armas, que las dejaban en la frontera, en los pasos fronterizos, pero con sus uniformes pues por aquí paseaban, hacían un poco de turismo, hacían compras, en una situación para ellos de relax. Estaban pues aquí en una zona, lógicamente, con apoyo, con muestras no vamos a decir de afecto, pero sí de curiosidad en muchos casos, o simpatías, por qué no decirlo. Y bueno, pues ellos estaban en una situación de relax, de relajo, a diferencia de que si estuvieran en Francia, lógicamente.